¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Corte de Caja Político, lunes, arranque de semana, último lunes del mes de mayo del 2022. Un gusto que nos acompañen aquí en Corte de Caja Político. El día de hoy me acompañará el periodista Jesús Ruiz. También tendremos en conexión a la periodista de la Ciudad de México, Dulce Soto, que también se conectará con nosotros. Y los temas de la agenda nacional, bueno, entre otras cosas, bueno, Felipe Calderón y Checo Pérez, Andrés Manuel López Obrador y Sinaloa. Esa es la combinación de temas virales del fin de semana, del domingo bastante movido en redes sociales. Vamos a platicar de esos temas. También, por otro lado, de alguna otra forma se recrudece el tema de la violencia, surgen nuevamente críticas hacia el modelo y el plan de seguridad del presidente López Obrador, y el presidente contesta en la mañana de manera contundente, les llama hipócritas, les llama doble moral. Vamos a platicar si tiene en ese sentido algunos de los elementos que dice el presidente respecto a que su plan de seguridad está funcionando y por ello no tiene por qué cambiarlo. Vamos a analizar ese tema. Por otro lado, también todo lo relacionado con lo que serían el acontecer también de los temas regionales y estatales. Así que bienvenidos a Corte de Caja, arrancamos. Bien, y un gusto que nos acompañen en este corte de caja político, en este arranque de semana. Y ya está por ahí conectado Jesús Ruiz Gámez, periodista, uno de los periodistas más reconocidos del estado de Sonora, a quien le vamos a dar la bienvenida, a ver si está por ahí, si nos permiten ahí en cabina. Jesús, tocayo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? A ver si te subo un poquito el volumen ahí para poderlo escuchar perfectamente. Adelante, tocayo. A ver si ya te escuchamos ahí, el volumen. Vamos a ver si ya está Yo estoy bien conectado. aquí, ¿no? Ahí te escucho perfectamente, tocayo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Muy bien, pues enfiestado, ¿no? La fiesta del Pitic, etcétera, pero pues todo normal, pues, ¿eh? Si Así estamos es. así. Buenos Buenas eventos, tardes. ¿no? En las fiestas del Pitic creo que pues se notaba las ganas de disfrutar de las familias hermosillenses en este evento, pues uno de los más importantes ya del estado, ¿no, Jesús? Increíble la asistencia, la verdad es que parecía que nos tenían amarrados, ahora sí como decimos, ¿no? Con ganas de convivir, porque hasta el calor referido a la temperatura se sentía ahí terrible por tanta gente que andaba pues por las calles, ahí la plaza, los bulevares, etcétera. Y ni se digan las concentraciones para ver los principales espectáculos. Ahora sí que un gentío. Un gentío, yo creo que en general, yo creo que fueron unas fiestas del Pitic, que además pues de que se notó esas ganas de salir de las familias hermosillenses, pues también ahora sí que había para todos los gustos en estas fiestas, desde lo más popular, lo más quizás ahí también para todos los gustos musicales, también obras teatrales, realmente un poco de todo. Yo creo que esa es parte también pues de las ventajas de estas fiestas del Pitique, que con esto pues no, vuelven a agarrar un nuevo brío de cara a lo que podría ser el próximo año, y que pues en general hubo eventos masivos como el cierre, por ejemplo, de también de Nodal, que estuvo pues a reventar, y muchos otros eventos también que fueron de gran calidad, ¿no, tocayo? Sí, hoy estaba compartiendo el alcalde Antonio Estiazarán la asistencia de más de 100,000 personas, obviamente la mayoría hermosillenses, pero nos visitó gente de otros lugares también, y estaba hablando también de un primer cálculo de una derrama superior a los 30 millones de pesos en estos 4 días, y la verdad que pues muy bueno, ¿no? También sirve esto para incentivar la economía local. A algunos comerciantes ahí les habrá ido bien, algunos hoteles, en fin, todos los servicios que hay que dar pues a las personas que nos visitan, Tocayo. Exactamente, sí, por todos lados ahí conviene la derrama económica también para pues muchísimos sectores ahí económicos que han estado batallando, pues como muchos en el tema de los últimos años, los últimos meses, con la suspensión de eventos de este tamaño. Así que enhorabuena también ahí por todos ellos que tuvieron ahí también unos días que finalmente le ayudan a compensar los días tan difíciles que se han tenido recientemente. Pues ¿te parece, tocayo? Vamos a ir rapidito a la primera pausa para entrarle ya a los temas de la agenda que tenemos para el día de hoy. Temas ahí que también precisamente trascendieron en las redes sociales durante el fin de semana. Así que vamos a la primera pausa y regresamos a Corte de Caja Político.
Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político, por ahí está ya también conectado Jesús Ruiz y Tocayo. Bueno, pues es fin de semana, pues ahí de entrada pues se da este triunfo ahí importante de Sergio Checo Pérez ahí en Fórmula 1, pero bueno, la nota que opacó incluso el triunfo de Checo Pérez en Fórmula 1 pues fue esta visita ahí que muchos vieron como inesperada de Felipe Calderón ahí a los festejos, que hasta chapuzón incluido, y que de alguna u otra forma pues generó pues toda una serie de un trending topic ahí en las redes sociales, ahí entre discutiendo entre que si estaba justificada ahí la presencia del expresidente, las amistades de Checo Pérez, su papá diputado federal por Morena, y bueno, mucho de qué hablar de entrada con esta situación que se presentó este fin de semana, precisamente a colación de una carrera importante de Checo Pérez, que sigue avanzando de manera importante en esta madurez que ha agarrado ya en la Fórmula 1. ¿Cómo viste este tema, Tocayo? Bueno, primero por lo deportivo, pues la verdad que un triunfo que creo yo que todavía no ha sido bien aquilatado en nuestro país, porque se trata de uno de los principales premios de la Fórmula 1. Si no recuerdo, yo creo que es el primer mexicano que obtiene un triunfo de esta naturaleza. El Checo Pérez, pues con esto se mete ahora sí que, no solamente en la historia, ¿no? Sino al ranking de los mejores corredores de autos a nivel mundial, en el que ya estaba, pero pues vamos a decir que se consolida su posición. Y por lo otro, la cuestión del chismorreo político, pues sí, la asistencia ahí del presidente Calderón, el chapuzón, el compartir la alegría de este triunfo, pues obviamente ya no le dejó margen al cantarlo por parte del Palacio Nacional. Y lo que yo no sabía, estimado Jesús, es de que Felipe Calderón tiene esa chamba. Él trabaja precisamente en la Fórmula 1, ¿verdad? Algo que se reveló ahí porque nadie conocía el dato que tenía ese cargo. No recuerdo ahorita cuál es, pero el caso es que tiene ahí chamba el presidente y por eso se explica su presencia allí. Pues mucha carrilla en las redes sociales, ¿verdad? Para los de Morena, por el dato ese que dabas tú de que el papá del Checo pues es diputado federal por este partido, por el partido del presidente, por Morena, y pues una ofensa mayúscula, vamos a decir, para el morenismo, el ver allí Traición a a la su patria, diablo, decían, Tocayo. al satán preferido que es Felipe Calderón, ¿verdad? Exactamente, sí, porque de alguna otra forma pues se opaca ahí lo que fue pues un triunfo deportivo importante ahí de Checo Pérez, que sigue haciendo historia en Fórmula 1 como mexicano, pero de alguna otra forma pues bueno, la presencia del expresidente, que bien, una vez que dejó el cargo de presidente de la República, pues por ahí fue también muy señalada por el propio López Obrador la asesoría que tenía como consejero de Iberdrola, una de las empresas más importantes energéticas a nivel mundial. Y bueno, ahora este puesto, se sabía ya de la afición de Felipe Calderón por el tema del automovilismo, eso viene ya de hace tiempo, pero no se conocía pues como dices tú, esta posición de manera formal que tiene en la Fórmula 1, y que pues que de alguna u otra forma pues fue sorpresa para muchos, y se prestó a N cantidad de comentarios a favor, en contra. Obviamente las redes sociales con mucha tendencia de pro morenistas o a favor del presidente, que lo criticaron con todo el presidente, que decían que lo único que no le había gustado a Felipe Calderón era que no hubiera champán en esa piscina y una serie de temas ahí interesantes, y luego también Es que el tema. es como parece que le cae ácido pues al presidente López Obrador, ¿no? Cuando Calderón llama la atención y en este caso pues en un tema pues muy positivo y que es de alegría para los mexicanos de tener un triunfo en un deporte, en una especialidad deportiva en la que no habíamos tenido desde los hermanos Rodríguez, ¿no? Hermanos Rodríguez en esto de la Fórmula 1 y de los grandes hits del automovilismo. Exactamente, sí, por ahí importante. Y también de una u otra forma, pues ya la interpretación, Tocayo, ahí en el que se da de que prácticamente ya
todo ya está ligado con lo electoral. Ya a partir de este momento, de una u otra forma, todo se liga con lo electoral, con el tema ya de las elecciones en los 6 estados que se llevarán a cabo este fin de semana. Y a partir de ahí, pues prácticamente 24 meses ininterrumpidos que vamos a tener, tocayo, de todo temas electorales, grilla a todo lo que da de cara a las elecciones del 2024, que de pronto Sí. parecerían muy lejanas, pero que están cada vez más cerca a partir de esta recta que ya agarrará de esta elección el 6 de junio. De hecho, también parte de los memes por ahí era de que estaba ahogándose el pan ahí como en algunos estados de la República con el tema de las elecciones, y ya es un tema que por ahí, pues todo va a estar ligado con lo electoral, ¿no, tocayo? No, pues el próximo lunes vamos a tener el tema calientito, ¿verdad? En esto, pero la verdad que reviste una especial importancia la elección en estos 6 estados porque esto va a marcar en mucho el derrotero de la elección, la madre de toda la elección que viene el año que entra con el Estado de México, ¿verdad? Que es el estado con mayor número de electores, y Coahuila, que también tiene cierto grado emblemático. Pero ahora, con los momios como están, para las 6 entidades, eh, hay quienes citan que Morena se podría llevar 4 y la oposición 2. Hay otros que dicen 3. Y ayer sorprendió la encuesta del Universal, dando al revés, 4 triunfos para la oposición y solamente 2 para Morena. Entonces, parece ser que hay números allí, vamos a decir, que no invitan a dar una completa seguridad en varios de los estados, entre ellos Hidalgo y Tamaulipas, que parecería ser que sí, allí está la contienda cerrada. Y pues vamos a ver, mira, hay un dato. El 2021, el número total de votos de los distritos que fueron emitidos por los ciudadanos fueron superiores, la oposición, contando a Movimiento Ciudadano y a la Alianza, fueron superiores a los de Morena. ¿Eso marca vamos a decir, un derrotero de lo que viene para esta elección? Pues no lo sabemos. Vamos ahora a esto. Si se confirma que la oposición rescata, digamos, 3 de estas gubernaturas, pues no será un buen resultado para Morena. Y si al contrario, Morena se lleva 5, como otros dicen que puede ser 5 de los 6 estados, pues entonces se confirmaría la hegemonía y eso daría, pues, no voy a decir que la seguridad completa, pero sí muy buena perspectiva para Morena en 2024 y sobre todo para la elección del año que entra, que como te decía, es el estado principal en votos, que es el estado de México, que ahorita lo gobierna el PRI. De hecho, son los únicos 2 estados que le quedarían al PRI, los del Estado de México y no recuerdo ahorita el otro, la verdad, de que está gobernado por ese partido, pero pues corre el riesgo de quedarse sin ninguno si pierde todos los de ahora y todos los del año que entra. Claro, ¿no? Y que está también, pues al final el tema ahí muy calientito. El miércoles vamos a platicar también aquí en el corte de caja político. El miércoles vamos a analizar precisamente los cortes de las últimas encuestas. Ahí, como bien comentas tú, hay de pronto hay lecturas aparentemente contradictorias en las encuestas. En general, hay estados en los que está sumamente competido. De los dos que mencionas tú, quizás el que de pronto han entrado muchos factores en juego ha sido el tema de Tamaulipas, en el cual de pronto se veía que aparentemente agarraba ya un poco de ritmo aparentemente la oposición. De pronto Américo Villarreal empezó a crecer, tener ahí una ventaja, pero hay muchos temas ahí de coyunturales ahí de la agenda local que han estado ahí permeando, y el tema de Hidalgo, donde en Hidalgo, pues claramente el gobernador Omar Fayad, pues como se dice coloquialmente, pues se veía que había entregado la plaza aparentemente, como el caso de Oaxaca, pero como que de pronto hay tendencias ahí que han empezado o pudieran haber empezado a cambiar de acuerdo a estas mediciones, que vamos a analizarlas a detalle Sí. el miércoles, Dios mediante. Particularmente me parece necesario observar si Morena, si el gobierno de López Obrador hizo algo respecto a las denuncias de intervención del crimen organizado en las elecciones del año pasado. Es decir, vamos a ver ahora si se vuelve a dar esa perniciosa intervención grave, preocupante del crimen organizado, apoyando a unos candidatos ahí con el robo de urnas, con el secuestro
de funcionarios de casillas y de elementos de los partidos de oposición. Exacto, es un elemento muy, muy interesante y muy importante el que tú mencionas, que realmente lo que se espera precisamente es de que se frene esa aparente tendencia que empezaría a haber en muchas elecciones a nivel estatal, a nivel local, que pues que obviamente genera sumamente muchas preocupaciones en todos los sentidos. Y precisamente con los temas relacionados con inseguridad o seguridad pública, vamos a platicar precisamente regresando el corte, porque el presidente López Obrador anduvo en gira por Sinaloa y también generó noticia importante. Así que vamos a una pausa y regresamos aquí a Corte de Caja Político. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político. Un gusto que nos estén acompañando aquí a través de Corte de Caja TV, señal que se emite aquí a través de TVD Primera Plana. Siempre un gusto que nos estén acompañando en su programa Corte de Caja Político, los lunes y los miércoles con los temas de la agenda política nacional y local. Y bien, tocayo, en el tema precisamente de inseguridad o de combate a la inseguridad. Bueno, también el presidente en gira por Sinaloa, también pues de pronto siempre es uno de los puntos importantes a seguir a raíz del tema del famoso Culiacanazo y todas las señales que puedan salir a partir de esa visita. Y bueno, pues la nota se da en el sentido de que periodistas ahí que cubrían pues el evento, pues son ahí, pues les toca vivir la experiencia de un retén de lo que serían pues aparentemente de la delincuencia organizada, soldados con tenis dirán algunos, y pues eso genera pues obviamente toda una cadena de reacción ahí importante que el presidente minimiza y señala que bueno, que no es para tanto bajo su óptica. Realmente bajo tu análisis, tocayo, ¿no es para tanto el que ya se normalice este tipo de situaciones en nuestro país? No, por supuesto que no. Claro que cómo vamos a tolerar o a justificar o a avalar el que se viole el libre tránsito y sobre todo que se ponga la vida de los viajeros en este país. No, claro que no, de ninguna manera. El presidente salió pues con lo que ha sido su respuesta de siempre. Mira, yo me pongo a pensar, el presidente está totalmente convencido de su estrategia y los resultados. Yo creo que no. Pero tenemos un presidente que se basa más en las expectativas electorales que en los resultados de la administración pública. Es decir, a final de cuentas, con todo y el desastre que estamos viviendo en materia de seguridad en el país, y mira que los números avalan, porque mientras hablaba el presidente allá en Sinaloa en este fin de semana, y en el que llamaba, por cierto, que al Triángulo Dorado que le llaman, ¿verdad?, donde se da la mayor producción de marihuana y amapola en el país y que controla el cártel de Sinaloa, pues estaba diciendo el presidente que hay que cambiarle de nombre al Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora, ¿no? Como estaba, y también fue muy criticado por eso. Pero pareciera, pues, como te digo, que el presidente no viviera la realidad, ahora sí que la realidad real, voy a decirlo así, válgame la expresión, que se vive en México, porque mientras hablaba estaba saliendo la información del propio Secretariado de Seguridad Pública del país, que estaba citando que si bien durante el primer cuatrimestre se dio una ligera baja en el número de asesinatos dolosos, el número de homicidios dolosos respecto al año pasado, pues resulta que ese gusto, o sea, duró poco, porque luego ya el mes de mayo está concluyendo como el mes más violento del año. Solamente hasta el corte de ayer iban 2.359 personas asesinadas. Y en este fin de semana en el que estaba hablando el presidente, se asesinaron a 228 personas. Fueron durante el fin de semana los delitos que se cometieron. Entonces, como te digo, y aparte de eso, mi estimado Jesús, también salieron otros datos de otros delitos que lastiman mucho a los mexicanos. Se ha incrementado 6%, se incrementó en el primer cuatrimestre del 2022 el número de secuestros en el país. Luego también creció 23% el número de víctimas de extorsión respecto al año pasado. También se incrementó en 16% las víctimas de trata de blancas, lo que vemos que es un crimen pues muy deleznable, ¿no? Esto que significa pues el secuestro de niños, de mujeres, principalmente para meterlos al tráfico sexual en el mundo. También se incrementaron 9% los robos con violencia, 3% los casos de narcomenudeo. Y estamos hablando esto solamente de las carpetas que se abren en el Ministerio Público, es decir, lo que se denuncia o lo que captó las propias fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República
porque sabemos que hay una cifra negra, ¿no? Que es los muchos casos de secuestro que no se denuncian, los muchos casos de extorsiones que no son denunciados y de otros de estos delitos. Entonces, esta realidad, esta perra realidad que contrasta con el optimismo del presidente, pues parece ser que los mexicanos pareciera que no lo toman en cuenta, aunque cuando ves tú las encuestas, Jesús, se califica bien al presidente, pero se califica muy mal a su gobierno, y principalmente en materia de seguridad, pues resulta reprobado. Pero aún así, el presidente dice, bueno, pues eso no me afecta tanto en lo electoral, porque finalmente pues seguimos ganando elecciones. Y yo creo que en eso se basa el presidente, es decir, ya no hay, además, otra cosa también de una realidad, el presidente no tiene tiempo de dar marcha atrás. Ya se invirtió todo el dinero del mundo que se iba a invertir en la creación de la Guardia Nacional, que es la única estrategia, entre comillas, que hay en contra de la seguridad, inseguridad en el país, con pues muy malos resultados, por no decir que ningún resultado. Y pues yo creo que ya así vamos a terminar su sexenio. No va a haber marcha atrás, no va a haber corrección. Yo creo que las cosas van a seguir todavía de mal a peor, lamentablemente, y vamos a ver si esto de alguna manera pues tiene alguna representación electoral que hasta el momento pues parece no haberla tenido realmente. Claro, ¿no? Y hablas de cifras ahí contundentes, datos duros muy interesantes, muy importantes. Como bien comentas tú, esa es solamente la parte que se denuncia. Básicamente se calcula que en general los delitos de todo tipo solamente se denuncia si acaso el 10% de los delitos. O sea, estamos viendo Sí, entonces el tamaño de lo que pudiera ser el problema a nivel nacional, y de ese 10% que solamente se denunciaría, estamos hablando que solamente entre uno y el entre el 10 y el 20% de esos que se denuncian solamente tienen sí. básicamente un camino jurídico donde se llega a sentencia. Así Y esto de estás grave. hablando, y eso estás hablando de las fiscalías más eficientes, de los estados. Exactamente. Muy, pues realmente, pues desesperante para todas las personas que sufren un delito y que tienen prácticamente todo en contra para poder realmente tener una solución desde el punto de vista jurídica y de justicia a su situación. Vamos a ir analizando este tema de justicia e inseguridad, que es importante, y precisamente las lecturas a lo comentado por el presidente durante el fin de semana y durante la mañanera del día de hoy. Vamos a una pausa, regresamos a Corte de Caja Político. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político, un gusto que nos estén acompañando. Estoy aquí analizando los temas con el periodista Jesús Ruiz, y bueno, dentro de los temas que tiene que ver con la inseguridad o el combate a la inseguridad, lo que comentaba ahorita el tocayo, bueno, una parte también importante, además de pues desde este antecedente, este contexto de la cifra negra que hay de los delitos y los datos duros del sistema del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública a nivel nacional, también esto está el tema de que muchos periodistas efectivamente que cubren cierta información, definitivamente para ellos sí es realmente pues una sorpresa, y puede ser incluso motivo de susto en cuanto a su propia y preocupación de su seguridad personal, el de pronto encontrarse con estos retenes, vamos a llamar de la delincuencia, clandestinos, obviamente, porque es algo que desafortunadamente, tocayo, a lo mejor tú y yo que vivimos en Sonora, nos ha tocado más de uno al momento de internarnos en algunas de las ciudades de aquí de Sonora, principalmente en la sierra, en la frontera, ya nos ha tocado ese tipo de situaciones, quizás cuando vamos a Sinaloa también nos ha pasado algo por el estilo, pero hay muchos periodistas que no les ha tocado esa situación, y que de pronto, pues ante esta situación ponen prácticamente la queja, la situación que vivieron, pero el presidente habla de que no es tan importante cuando realmente es algo que no debiera estar sucediendo, y que debiera ser algo que debería haber toda una estrategia frontal para evitar ese tipo de situaciones que nos hablan de terrenos y áreas muy cada vez más extensas en nuestro país, en las que prácticamente son tierra de nadie, ¿no? Pues mira, es que el presidente dice no pasa nada, pero no es cierto, sí pasan situaciones en las carreteras. Cada rato vemos en los noticiarios a nivel nacional hechos de sangre que se dan en los caminos de los diferentes estados del país, particularmente aquellos donde pues hay muchos grupos del crimen organizado que están en pugnas entre ellos mismos, y luego se dan pues lo que se llaman las confusiones, ¿verdad? eh, pues digo, aquí tenemos uno de los hechos que dio vuelta al mundo, que es lo del asesinato de la familia de los Levarón, que fue precisamente una confusión, aparente confusión en un camino, ¿verdad? Imagínate que estos periodistas, pues los hubieran confundido
o ve tú a saber que también cuál es el grado de drogadicción en que están estas personas al momento de estar encabezando estos retenes. Y pues pueden tomar decisiones que implican la pérdida de vidas, la violación de mujeres, el secuestro. Hay muchas, vamos a decir, riesgos que tienen los ciudadanos en esta situación. Mira, no vayamos muy lejos. Aquí en Sonora hemos tenido la presencia de estos retenes en plena carretera internacional, por así decirlo, en la Federal 15, ¿verdad? Que es la que va pues hasta Nogales por aquí y luego que se bifurca pues la carretera rumbo a San Luis Río Colorado, Peñasco, etcétera. Particularmente en esa zona que ahorita está muy caliente, Jesús, constantemente se da esta situación de los retenes. Allí hay grupos encontrados en Caborca y pues mira, no ha sucedido una desgracia mayor. Ahora sí que vamos a decir que porque Dios es muy grande. Pero si te vas también para la zona acá de Tecolipa, a la zona de La Colorada, y asciendes allí rumbo a Yécora y luego más allá, más la zona cercana a Chihuahua, pues también la verdad es que las personas que necesariamente van por ahí, pues viajan con el alma en un hilo. Estamos hablando de carreteras que muchas personas ya no quieren circular. Lo que antes era una, vamos a decir casi una obligación, no obligación, sino un deseo, vamos a decir, de familias de ir a conocer los bellos bosques allá de Yécora, ir a acampar en las cabañas, a disfrutar ahora sí que del frío, de ese clima tan diferente a lo que vivimos nosotros aquí en la zona del desierto principalmente, pues ya se ha vuelto algo prohibitivo, la verdad. Yo digo, no sé tu caso y de los que nos escuchan, pero pues yo la verdad, yo no arriesgo a mi familia a subirle a un carro y aventurarme a esas zonas, porque entiendo que allí no hay gobierno del gobierno, sino hay un gobierno de los grupos del crimen organizado. Exactamente, sí, y que ahí son los que dominan y muchas veces es recurrente incluso el de que podamos ver un retén de los soldados, por ejemplo, o de seguridad pública de los municipios y luego al ladito un retén precisamente de los llamados soldados en tenis, ¿no? O sea, que prácticamente es algo que Claro, desafortunadamente se da muy seguido y ahorita que mencionabas de algunas situaciones que se han vivido anteriormente, está el caso de no hace mucho tiempo de un exfuncionario del gobierno municipal de Magdalena, ¿no? Que fue víctima precisamente estando ahí en un retén que de estos que se pusieron ahí de delincuentes, pues que falleció, ¿no? Esta persona. Y vemos cómo finalmente está el caso Levarón que tú mencionas, que fue un caso sumamente lamentable también como todos, pero que fue muy, muy, muy conocido a nivel internacional. Y muchísimos otros casos más, los que podría haber en muchas situaciones que no nos enteramos ni tú ni yo o que no trascienden en la prensa por ese tema también de la autocensura que muchas veces se da también desafortunadamente por la presión, por el miedo a informar sobre temas relacionados con seguridad pública, porque ya hemos visto cómo han perdido la vida muchísimos comunicadores, muchísimas sí. personas relacionadas con medios de comunicación. Vamos a seguir analizando el tema, si te parece, Tocayo, vamos a una pausa, regresamos aquí a Corte de Caja Político. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político, un gusto que nos estén acompañando en este Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles. Y también, como siempre, invitarlos a que nos vean también martes y jueves con temas de negocios, de bienes raíces, de turismo, que también importante estar al pendiente de lo que acontece en el mundo empresarial a nivel nacional, a nivel regional y pues por supuesto los proyectos importantes también locales. Y bien, Tocayo, regresando a los temas de la agenda precisamente de lo que estamos avanzando, del tema de inseguridad y combate, en este caso la inseguridad, el tema también que tiene que ver ahí con el contexto internacional. ¿Y por qué? Porque vemos que ante una situación como la que estamos planteando, de cómo se están pues prácticamente recrudeciendo la situación difícil en muchos municipios y cómo la delincuencia organizada cada vez tiene más control y más territorio dominando, pues está el tema de la preocupación que yo te preguntaría si es genuina o no del gobierno, por ejemplo, en este caso de legisladores de los Estados Unidos, que cada vez ven con más preocupación lo que sucede en este lado en el lado sur de su frontera y cómo esto quizás pudiera empezar a afectarlos de manera un poco más directa y por lo mismo que también se analizarían ya ahorita varias tendencias y varios en grupos internos, sobre todo republicanos, el tema de buscar a lo mejor una intervención de parte de Fuerzas Armadas en una estrategia conjunta o de diferente manera, pero que no dejar realmente
realmente una situación que pudiera crecer y que pudiera trascender en la seguridad de los Estados Unidos. ¿Cómo ves la posibilidad de que esto pudiera eventualmente trascender y poder de una u otra forma llegar a un sentido como el que comentamos? Pero lo que pasa es que la intervención armada de los norteamericanos aquí en México y en otros países de Latinoamérica se ha dado históricamente. Basta ver, recordarás la invasión en Panamá, ¿verdad? Cuando el general Noriega, aquí en Sonora, pues cuando se dieron los hechos ahí en Puerto Peñasco, ¿no? Que fueron por aquel narcotraficante que se conocía como el Macho Prieto, ¿no? Que era el que controlaba la zona allí. Pues los testigos y todos dijeron, pues eran helicópteros y hubo participación ahí de fuerzas norteamericanas en eso, así lo aseguran. Me recuerda también cuando se dio el arresto del Chapo, que la esposa Emma Coronel dijo, bueno, pues es que hablaban inglés, ¿no? Los que llegaron allí también. Y yo no dudo pues que la participación, porque la DEA siempre había tenido actuación aquí directa y armada. No es un secreto eso, y lo hemos visto en las historias y aún en las películas, pero también en la historia documentada de cuando los hechos de los años 80, de cuando Caro Quintero, etcétera, pues cómo eran elementos norteamericanos los que estaban actuando aquí. Pero ahora tenemos una situación en que el presidente prácticamente ha expulsado a la DEA del país, en términos, así se lee, así se ha sabido. Y pues eso tiene en un punto pues muy delicado la relación en materia de seguridad con Estados Unidos. Yo la verdad ignoro hasta dónde vaya a desembocar esto. Ya hemos leído que el presidente Donald Trump, que bueno, pues poquito le faltaba para cometer una que otra locura más allá en el mundo, pues estaba dispuesto él a mandar misiles, pues, ¿verdad? Aquí sobre zonas donde se produce la droga y donde se asientan los cárteles o los jefes del narcotráfico, porque pues los norteamericanos tienen siempre la información, ellos saben dónde están, esa es la realidad, y lo comunican también al gobierno mexicano, y en fin, es una cadena también de colusión la que se da allí. Pero sí es muy preocupante porque los llamados halcones, que le llaman, que es los más radicales, y vamos a decir que de la derecha, incluso en Estados Unidos, pues ahorita están aprovechando esta actitud de López Obrador pues para hacer política, ¿no? También, y están presionando al gobierno de Biden para que haga algún tipo de reacción y de medidas de carácter económico en contra de México. Allí es donde yo digo, la verdad que es cierto que los intereses de Estados Unidos a veces pasan sobre los intereses mexicanos, así ha estado en la historia, es la realidad. Desde la independencia, la revolución, etcétera, ha habido la intervención norteamericana protegiendo sus intereses, y en la actualidad no es la excepción. Pero siempre uno dice, acudiendo al sentido nacionalista, uno podría ver bien que el presidente no se deje mangonear pues, por los gringos, pero hay otra realidad que se impone. Es que vivimos a un lado del imperio, con un enorme poder y del cual tenemos una enorme dependencia. Entonces yo pienso que más allá de las ideas y de los impulsos ideológicos que tenga el presidente en turno, pues debería anteponer los intereses del país, y que son precisamente cuidar esas relaciones para que no vayamos a tener un perjuicio enorme, que sería enorme, la verdad, que hablar de que hubiera medidas, castigos en la parte económica para nuestro país, la verdad que sería como la puntilla para una economía mexicana que pues está prendida con hilos, pues con alfileres, perdón, ¿verdad? O sea, Claro, tú más no, que eso como economista, sí, sí, te tú escucho. más como economista sabes que la economía del país depende, pues vamos a decir que en 80% de la economía norteamericana. Claro, ¿no? Y que de alguna otra forma la situación esta del ver las posibilidades y los escenarios del gobierno estadounidense actuando en territorio mexicano, además del contexto histórico que tú muy bien señalas, está el tema también que hay un tema electoral también en los Estados Unidos. Prácticamente Claro. en este año, en noviembre, en Estados Unidos se llevarán a cabo elecciones en el Senado, son aproximadamente 34 de los 100 escaños en el Senado están en juego, lo cual no es cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, hay una
agenda también mediática importante en los Estados Unidos, hay una agenda también de pronto, como bien comentas tú, de los halcones, muchos republicanos del ala dura, que prácticamente ven como pues una posibilidad electoral al menos, de llamar la atención electoralmente para llegar a su base, el hablar de ese tipo de acciones militares que pudieran tomar en los estados, en los países vecinos, como el caso de México, pero lo más grave quizás sería, tocayo, que a lo mejor en una coyuntura, vamos a llamar normal, como se ha dado desafortunadamente en los últimos años, en esa normalidad desafortunada que hay de que las cosas no se hagan bien en materia de inseguridad, que haya un tema pues desafortunado en el tema de corrupción en las propias los cuerpos de seguridad, pero desafortunadamente parecería recrudecerse la percepción entre la ciudadanía, tú bien lo señalabas incluso en las propias encuestas, de que el gobierno federal aparentemente estaría en una situación en la que cada vez mete menos las manos, ¿no? Y en esta situación yo creo que eso a cualquier gobierno, y máxima al gobierno de Estados Unidos siendo sus vecinos, yo creo que es algo que realmente de manera genuina sí tiene por qué importarles finalmente el que vean ese tipo de situación. Yo creo que si tú y yo, tocayo, tuviéramos un vecino que de pronto está generando una situación en la que evidentemente o eventualmente podemos ver nosotros que puede generar un riesgo hacia nuestras familias, yo creo que es muy genuino el preocuparse de entrada, el alertar de la situación y empezar a analizar las opciones. Yo creo que en ese sentido no es no podemos tapar el sol con un dedo, que es una genuina preocupación que tendría el gobierno de Estados Unidos. Los resultados ahí están, la percepción ahí está, y en ese sentido, pues ante un tema 100% electoral, como ya se está convirtiendo este tema también en los Estados Unidos, créeme que no se deben descartar ningún escenario de cara al futuro, y máxime cuando venga pues un relevo presidencial, donde viene con fuerza aparentemente pues el regreso de Donald Trump, y ahí pues como dirían algunos, pues muchos escenarios pudieran suceder de cara al futuro. Pero si te parece, tocayo, vamos a ir analizando el contexto de todo este tema de inseguridad desde otra perspectiva también. Regresando a este corte, estamos en Corte de Caja Político. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político, lunes, arranque de semana de Corte de Caja Político, tocayo, y otra arista también importante es, como se menciona, tiene que ver con la declaración del presidente, en el sentido de que al ser cuestionado por los periodistas sobre el tema de seguridad del fin de semana, lo que se vivió en Sinaloa, y pues de alguna otra forma la visión del presidente, que habló de hipócritas y doble moral, aquellos que criticaban, que no decían nada cuando estaba Felipe Calderón, esas son sus palabras de él, y que ahora se rasgan las vestiduras prácticamente a manera de interpretación, pero de una u otra forma también hablaba ahí de que a la pregunta expresa de una periodista que le decía si había la posibilidad de cambiar de estrategia, y dijo que no, porque les estaba dando resultados. Creo yo que esa parte, no sé cuál sea tu análisis sobre eso, pero eso habla quizás de una otra forma de una inflexibilidad total de cara al presidente, cuando, si tú bien mencionabas hace ratito que a lo mejor ya era tarde para hacer algo como es un cambio en la estrategia, pues vemos que de pronto hay otras áreas, por ejemplo, vamos a llamar así el área de salud, por ejemplo, con el fracaso del tema del INSABI y la rectificación a través del IMSS Bienestar, como intentando ahí de alguna otra forma salvar los muebles. No hay ya margen para dar marcha atrás en el tema de combate a la inseguridad. ¿Tú ves que ya no hay de alguna otra forma cambio de estrategia, la posibilidad de un cambio de estrategia? Pues mira, yo no sé si el tiempo fuera suficiente, los 2 años que restan para hacer un cambio, pero lo peor es que no hay interés. O sea, decir, si hubiera la intención, tal vez lo pongo en duda, que hubiera tiempo suficiente, pero menos cuando no existe el interés ni la intención por parte del presidente. No voy a decir de su gobierno, porque al final de cuentas estamos hablando aquí de una autarquía, pues el presidente es el que manda, ¿no? Es el que decide todo. Entonces, él no quiere y pues no va a haber, no se va a mover un punto, con todo y que las encuestas. Mira, acabo de recibir la encuesta de Mitofsky del mes de mayo. Nada más en los reactivos que tienen que ver con la cuestión de la inseguridad. Correcto. Se le preguntó a la gente, ¿es correcta la estrategia para combatir la inseguridad? El 57.2% de los mexicanos considera que no. El 37.2% considera que sí. Solamente un 5.6% no contestó la encuesta. Luego, otra pregunta. ¿Se deben evitar los enfrentamientos con las bandas criminales para evitar muertos o se les debe enfrentar aunque haya muertos? Es la pregunta. El 69.9%, es decir, el 70%, 7 de cada 10 mexicanos, opina que se debe enfrentar a los criminales, es decir,
con todo el riesgo de muertes, pues, ¿no? Para ellos. Un 23% que no se debe enfrentar, es decir, un 70% de los mexicanos no está de acuerdo con la política de abrazos y no balazos. Exacto. Luego, hay otro reactivo, le preguntaron a la gente que si es correcto que se proteja la vida de los miembros de las bandas criminales, evitando enfrentamiento con las fuerzas de gobierno, por aquello de proteger sus derechos, como dijo el presidente. De esto, un 30% de los mexicanos considera que es correcto, es decir, evadir el enfrentamiento con los bandas del crimen organizado, pero un 62% de los mexicanos piensa que eso es incorrecto y que las fuerzas públicas están para enfrentar a los criminales y no para sacarles la vuelta como tienen la orden en este momento, y eso está a la vista. Pero, como te digo, estando esta realidad presente, el presidente, yo no creo que sea empecinamiento del presidente y que él crea realmente que su estrategia funciona. Eso yo la verdad no lo creo. Lo que creo es que pues sería para él peor el cambio. Es decir, si se pusiera a enfrentar ahorita a todas las bandas, a los más, se calcula que hay cerca de 300 grupos armados en el país. Yo creo que lo que él dice es peor si me pongo ahorita a enfrentarlos, ¿no? Porque sería una verdadera, bueno, una masacre en todo el país, ya se dejó crecer demasiado esto. Creo que él está consciente de la incapacidad que se tiene ahorita para hacer un enfrentamiento de ese tipo, y entonces lo ve peor, pero desde el punto de vista electoral, ¿qué es lo que le importa al presidente? E insisto que es esa la unidad de medida que tiene López Obrador, no el número de muertos, no la angustia que se vive en algunas, no en algunas, en muchas regiones del país asoladas por el crimen organizado, con poblaciones en pleno éxodo. Aquí en Sonora ya se dio algo que no habíamos visto, Jesús. En el resto del país habíamos visto el éxodo de pueblos enteros en Michoacán, en Zacatecas, en Veracruz, inclusive en otros estados. Pero ya lo vimos ahora aquí hace 2 semanas o hace 10 días con la zona ya de San Javier, en la Sierra Alta ya de Sonora, donde los pobladores de ahí pues estaban huyendo, se estaban saliendo atemorizados por el enfrentamiento entre bandas. No es que habían ido los grupos a tomar el pueblo ahí de San Javier, y no me acuerdo si el otro, ¿cómo se llama? Si San Antonio. Pero el hecho es que estaba En Tonichi, ¿no? tan Tonichi. duro el enfrentamiento que se estaba dando que la gente salió corriendo. Claro, ahí en la situación en Tonichi que comentas y San Javier, ¿no? Que se dio de Sí, manera complicada para la población y que también eso, simplemente para otra muestra, el caso de Guaymas, ¿no? El caso de Guaymas que este fin de semana también, el jueves en particular y durante el fin de semana, ya el sábado ya prácticamente se normalizó en cuanto a, pues a la que la comunidad ya empezó prácticamente a sus labores de manera cotidiana en la parte de esparcimiento, pero sí fueron momentos de angustia, lo que fue el jueves y viernes, con una situación ahí de que se presentaron pues de pronto ahí ciertos convoys en algunas zonas que se ubicaron, la situación esta de los ponchallantas en los sí, claro. diferentes accesos a Guaymas, la salida a Hermosillo, la salida también a Empalme, y todo ese tipo de situaciones que pues que no hacen más que incrementar lo que es la percepción de inseguridad en la ciudadanía. El Y el caso asesinato de otro periodista, otro el asesinato periodista de otro policía, también, perdón, que se dio también. más muertes en el caso de Obregón, desafortunadamente, que si bien no es una situación exclusiva de Sonora, desafortunadamente, porque eso es algo a nivel nacional, pero que eso nos habla nuevamente y en función del tema que abordamos el día de hoy, que es el combate a la inseguridad, la estrategia del presidente en materia de combate a la inseguridad, pues nos habla de diferentes contextos que deben de evaluarse ante la eventual posibilidad de que se replanteara un tema, aunque parecería, como bien comentas, Tocayo, que el tiempo ya se les vino encima, ya todo es electoral y difícilmente harían un cambio de timón ante una situación ya que se les vino encima. Y en específico me quedaría con eso para ya prácticamente en la recta final ya del programa, con el tema, por ejemplo, de lo que sería el ejemplo del caso de Guaymas, Tocayo. No hace mucho, tú que siempre tienes un contexto histórico muy importante por toda la experiencia que tienes tú en los diferentes temas periodísticos, Tocayo, el caso de Guaymas yo creo que es un caso, no es porque sea aparte mi tierra, pero el caso de Guaymas recuerdo yo, por ejemplo, en el sexenio de Eduardo Burs, por ejemplo, para acá, y no es por simplemente poner una referencia en el contexto, en lo que era el caso de Guaymas era de los municipios más seguros
del noroeste del país, un municipio prácticamente en el que los índices de todos los índices en materia de seguridad estaban en niveles sumamente bajos. ¿Qué pasó a partir de ahí, de cómo durante los siguientes años y de diferentes administraciones, priistas, panistas y de todas, se fue de alguna otra forma descomponiendo socialmente el contexto, y cómo del día de hoy Guaymas ya es uno de los municipios que tiene pues un tema de seguridad sumamente complicado? La zona conurbada precisamente con Empalme, con todo el Valle de Guaymas, es una zona muy complicada, insegura, donde desafortunadamente todas las semanas suceden situaciones complicadas, y vemos cómo prácticamente así se están perdiendo ciudad tras ciudad en todo el estado de Sonora y en todo el país, y eso es algo realmente preocupante, como ver o sea, lo vemos frente a nuestros ojos, cómo se van pues prácticamente cayendo esas ciudades a niveles que realmente pues es una tristeza observarlos, ¿no? Sí, bueno, y hay que decirlo por fechas, ¿eh? Guaymas, yo pienso que se empezó a podrir, como decimos, a partir de, no sé si desde inicios, pero recién el sexenio de Claudia Pavlovich, el pasado. ¿No? No porque esté citando que haya sido culpa de eso, sino más para tener una referencia en el tiempo. Porque ciertamente, como dices tú, todavía con el gobierno de Guillermo Padres, Guaymas no era una de los municipios problemáticos, de ninguna manera. O sea, había, claro, una situación de violencia en ascenso, pero nada que tenga que ver con el asentamiento de los grupos que ahorita, pues la verdad que tienen asolado todo el Valle de Guaymas y el Valle de Empalme. La Claro, y zona que rural, toda la toda la zona zona rural, rural de ¿no? allí está tomada por los grupos. Sí, está tomada completamente, y es algo que desafortunadamente mesas de seguridad van y vienen, se sientan, prometen ahí resultados, y desafortunadamente todos los niveles de gobierno de alguna u otra forma pues no encuentran la manera de poder combatir y de detener esta espiral de violencia pues que desafortunadamente ya afecta a todas las ciudades, bueno, a gran parte de las ciudades de nuestro estado de Sonora y de todo el país también, hay que decirlo, desafortunadamente. Tocayo, pues te agradezco muchísimo ahí nuevamente tu análisis, tu participación aquí en el corte caja político de este día. La verdad, como siempre, pues muy interesantes tus puntos de vista. Vamos a estar pendiente para tu próxima participación aquí en corte caja político, y como siempre, pues desearte lo mejor, Tocayo, para ti en todos los días por delante. Muchas Gracias. gracias, Tocayo. Encantado, muchas gracias y como siempre aquí dispuesto para tu público. Muy amable, Jesús. Muchísimas gracias, Tocayo, y pues agradecerles a todos ustedes el favor de su compañía aquí en Corte de Caja Político, invitarlos el día de mañana a Corte de Caja Negocios, y como siempre, desearles a todos ustedes mucho éxito y adelante. Muchas gracias por su compañía.